Señores, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Impacto Saludable versión podcast. Con ustedes, Dayana Ventura, y en el día de hoy estaremos abordando un tema sumamente importante. Hoy estaremos conociendo sobre la colelitiasis, un tema sumamente importante que conocemos en términos populares como piedra en la vesícula. Yo sé que muchos de los que nos ven han pasado por esta situación en algún momento de su vida, y para eso hoy nos visita el doctor Joel Gutiérrez, cirujano general, con quien estaremos abordando este tema sumamente importante y a quien le damos la bienvenida porque ya está con nosotros. Bienvenido, doctor, aquí a Impacto Saludable. Saludos, un placer estar aquí con ustedes para orientar a toda la población. Qué bueno que está con nosotros para abordar este tema sumamente importante y muy frecuente en nuestra Sí. población, así como usted mencionaba. Antes de hablar sobre qué es la colelitiasis, cuéntenos un poquito sobre qué es la vesícula, que tal vez muchos han pasado por esto, pero ni saben cuál es la función de este órgano. Cuenta un poquito qué es la vesícula y cuáles son sus funciones. Sí, mira, la vesícula es un órgano que es dependiente del sistema digestivo. La vesícula pertenece al hígado. El hígado es una de las dos glándulas anexas al tubo digestivo. Tenemos el páncreas y el hígado. Entonces la vesícula es un órgano que está debajo del hígado, que su función es simplemente almacenar y concentrar la bilis que produce el hígado. Ok. ¿Qué función más o menos tiene la bilis? Se habla de que muchos de los pacientes que se le han, pasándonos un poquito de algunas informaciones, que le han extirpado la vesícula, tienen problemas con las grasas y un sinnúmero de cosas que muchos de estos pacientes ni quieren ni operarse. Sí, eso hay muchos mitos con relación a eso. La bilis, la función de la bilis se forma en el hígado primero, luego se almacena en la vesícula y cuando uno ingiere grasas, para emulsionar esas grasas necesitamos de la bilis. Entonces cada vez que el paciente ingiere grasas específicamente, la vesícula se contrae, libera la bilis en el duodeno para que esa grasa se pueda digerir, para hablarlo en palabras llanas. Sí. Ya pasando al tema, a nuestro tema central, ¿qué es la colelitiasis? Bueno, la colelitiasis es como la gente lo llama piedras, literalmente así, piedras en la vesícula. ¿Cómo se forman estas piedras? Hay diferentes factores, pero por ejemplo la bilis tiene, la composición de la bilis, un 95% es agua, luego de ahí son solutos. Entonces debe haber un equilibrio en ciertos solutos, por ejemplo el colesterol, la lecitina y las sales biliares. Cuando hay un desequilibrio en esos componentes, se genera una bilis que es litogénica o propensa a que se formen cálculos. Ok, y de ahí entonces empieza Le pues, el empiezan los proceso de la problemas. formación del cálculo y posteriormente Exactamente, los problemas. los problemas. ¿Cuáles van a ser esos síntomas que pueden presentar estos pacientes que podría ser una colelitiasis? Bueno, el principal síntoma que presentan los pacientes específicamente es el dolor. Ese es el principal síntoma. Luego vienen de ahí algunas complicaciones de inflamación de la vesícula y una serie de cosas. También pueden producir una serie de síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, a veces diarrea, entre otros. Pero el síntoma cardinal de las piedras en la vesícula es el dolor específicamente en el hipocondrio derecho, que es esta Ok, parte que tenemos aquí, debajo de la costilla derecha. ok. Podrían en algunos casos no presentar síntomas, incluso hay personas que se le ha indicado sonografía abdominal en busca de otras enfermedades Sí. y se evidencia de que tiene piedra en la vesícula. ¿Podría la persona normal tener su piedrecita y no causar ninguna complicación, ningún dolor? Sí, totalmente. Incluso la mayoría de diagnósticos que se realizan se hacen como un hallazgo incidental. El paciente puede tener piedra normalmente y no presentar ningún tipo de sintomatología. ¿Cuándo empiezan los problemas o los síntomas? Cuando, por ejemplo, hay un sinnúmero de piedras que obstruyen lo que es la salida de la bilis, la vesícula se contrae. Cuando hay obstrucción de esta salida, como la vesícula se contrae tratando de vencer lo que está obstruyendo. Y Ok. eso es lo que produce lo que llamamos el cólico biliar. Que el paciente tiene ese dolor Ese dolor insoportable, que insoportable en llegue el a la hipocondrio emergencia, derecho. ok, Sí. que llegue a la emergencia y hay que buscarle la forma. Es muy difícil de manejar. Usted sabe también que hay alguna situación con eso, de que nosotros que somos médicos, Sí, conocedores de esto, sabemos cuál es el abordaje a tratar y sí, que muchas veces los pacientes que llegan con un dolor abdominal
con un dolor que se lo está llevando quien lo trajo, como Claro, no, dice, lo primero que ellos ven que uno le pone un suero, pero no le pone sí, medicamento. sí, Y el paciente se pone histérico, los familiares quieren golpear a todo el mundo, pero hay algo detrás de eso, sí, ¿verdad? ¿Qué es sí, lo que sí, buscamos claro. con eso? ¿Por qué no medicamos al paciente? Lo que pasa es que, por ejemplo, los dolores abdominales, la gran mayoría de ellos son no quirúrgicos, alrededor del 80%. Ya el 20% pueden ser patologías quirúrgicas. La mayoría de esos dolores uno prefiere primero orientarlo e hidratarlo, porque si uno lo medica con un analgésico, puede enmascarar en ciertas ocasiones algún otro tipo de cuadro. Pues si yo le pongo, si un paciente tiene un dolor, puede ser una apendicitis, por ahí, por decirlo así, un ejemplo. Y el paciente, tú lo medicas, el paciente se mejora, el paciente decide que se quiere ir para la casa o tú lo mandas para la casa porque el paciente mejoró, pero tú le pusiste un analgésico. Pero tiene una patología que no se quita con un analgésico, una patología que es una inflamación que hay que tratarla quirúrgicamente. Entonces, si uno lo medica de inicio, uno prácticamente está enmascarando el cuadro de origen, pero eso uno prefiere hidratarlo, ver si el dolor mejora y luego hacer un tipo de diagnóstico, ya tratar de una u otra manera su tipo de patología que tiene. Exacto, evitar nosotros, señores, dejar que esa infección siga O avanzando sea, por poner un medicamento y salir rápido del paciente. Realmente eso no es lo que queremos, sino identificar qué es lo que está claro, sucediendo, resolver esa situación y ya después, si el paciente, ya después que uno evalúe, ve que no hay ningún tipo de preocupación, pues ya uno le pone su analgésico. Así es que atención a los pacientes que van a las emergencias, no se desesperen, que sí, nosotros sabemos que ustedes tienen un fuerte dolor. Cuéntenos también un poquito sobre cuáles pueden ser las causas que produzcan la formación de cálculo o posiblemente que evolucionen a una colelitiasis. sí, mira, hay diferentes causas. Entre ellas está específicamente ser mujer, lamentablemente. Ah, caramba. La mujer es una, ¿cómo diría? Una predictora de colelitiasis. ¿Por qué? Por el estrógeno. El estrógeno lo que ralentiza lo que es el éxtasis biliar y también aumenta los niveles de colesterol en la bilis. Ok. Entonces, eso produce alteración, lo que te dije ahorita, entre los solutos que tiene la bilis y por lo tanto son más propensas a tener colelitiasis. Si es mujer y más si está en edad fértil, o sea, mayor de 40 años, por ejemplo, o Ok. embarazada, que los niveles de estrógeno son un poco elevados y eso genera alteración del colesterol en la bilis y por lo tanto genera una bilis litogénica o productora de cálculos. En el caso de los hombres también podría Sí, presentarse. sí, en ocasiones dependiendo de la dieta. Si una dieta rica en grasas, esto puede llevar a un hígado graso y una serie de alteraciones en el colesterol y al final altera el equilibrio de los solutos y eso genera colelitiasis. Ok, señores, hay que tener mucho cuidado con este tipo de patologías que puede ser algo sencillo, ¿verdad? Pero Sí, puede claro. complicarse. Sí, ¿Qué pasa cuando ya el paciente se medica en el hogar, siente el dolor? Porque sabemos que el sí. dominicano, lamentablemente, hasta que no tiene un dolor, que enciendo todos los medicamentos que se ha tomado, no le causa efecto, es que acuden a la emergencia. ¿Puede esto tener alguna complicación, romperse, causar? ¿Qué pasa con esto? Sí, mira, se ha llegado a un consenso a nivel mundial que inmediatamente se hace el diagnóstico de colelitiasis, el paciente debe ser preparado de manera electiva para una cirugía. ¿Por qué? Porque esto genera complicaciones. La complicación más temida de las piedras en la vesícula o la colelitiasis es la pancreatitis. ¿Por qué sucede esto? Si yo tengo algunos ciertos tipos de cálculos en la vesícula y estos cálculos migran a donde es la salida de la bilis, que se unen ambos conductos, esto produce obstrucción de la salida del jugo pancreático, por lo tanto, produce inflamación del hígado. Entonces, inmediatamente se hace un diagnóstico de colelitiasis, el paciente debe prepararse de manera electiva para operarse, para evitar una pancreatitis, que es una enfermedad mortal. Que, señores, afecta de forma importante lo que es el páncreas, que es otro órgano Sí, claro, importante. muy importante. Entonces, hay que tener mucho cuidado y evite la automedicación, ¿verdad? Si presenta usted algún dolor abdominal, que es de los que más, del síntoma más característico, pues
acude inmediatamente a su centro médico más cercano. Doctor, muchos de los pacientes que son lamentablemente operados por esto, Sí. usted mencionaba del famoso mito de las grasas. Sí. Muchos de estos pacientes dicen que después que lo operaron de la vesícula, no han dejado de tener diarrea. ¿Qué es lo que está pasando con eso? Y muchos de estos tienen miedo, o sea, no quieren Miedo de de una forma u operarse. otra operarse. Sí, claro. Mira, lo que sucede, todo es cuestión de costumbre. Por ejemplo, si yo tengo la función de la vesícula, que es almacenar y concentrar la bilis que produce el hígado, cuando yo la quito, queda un conducto que va del hígado directamente hacia abajo, hacia el duodeno. Entonces, el cuerpo debe acostumbrarse a que ya ese órgano donde se almacenaba ya no está. Entonces, como el cuerpo a inicios no está acostumbrado a que ya te quitaron la vesícula, la bilis debe bajar directamente. Entonces, a veces ingerimos grasas, eso es tan rápido que no le da tiempo como a que se vierte ese contenido y por lo tanto genera diarreas a veces y hasta dolor. Pero todo es cuestión de costumbre. Cada vez que uno opera a un paciente, uno le dice, mira, usted tiene que limitarse por lo menos 2 meses con las grasas para que el cuerpo se acostumbre a que ya no tiene vesícula y que la bilis debe bajar directamente del hígado o de los conductos. Todo es una cuestión de costumbre. Ok, de Uno unos orienta, meses para sí, que el uno cuerpo se puede dejar adapte. hasta un mes, limitando un poquito las grasas, no di que tanta, que si va a ingerir grasa sea de a poquito. Ok, ¿qué otro tipo de alimentos debe el paciente restringir ya después de ese proceso de que le han operado de la vesícula? Mencionaba las grasas, pero ¿cuáles otras cosas podrían también generar malestar? No, simplemente las grasas. Uno siempre, ya después los carbohidratos y la proteína, el paciente puede ingerirlo normalmente. Ok. Solamente se limitan las grasas. Ok, también vemos los pacientes que tienen ya enfermedades de base, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, ¿tendrían esto que tener algún procedimiento o una observación especial debido ya a las patologías que tienen de base? Sí, los pacientes que tienen enfermedad de base, ya sea hipertensión, diabetes, se consideran pacientes de alto riesgo cuando tienen colelitiasis y se deciden operar un poquito más rápido que un paciente sano, que no tenga ningún tipo de antecedente. ¿Por qué? Porque estos pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos, generalmente son pacientes inmunocomprometidos. Ok. Entonces, para evitar complicaciones que son específicamente de pacientes diabéticos, como los pacientes que hacen vesícula enfisematosa, hacen gangrena vesicular, un sinnúmero de patologías graves de la vesícula, que son complicaciones muy graves, incluso similar a lo que es una pancreatitis. O sea que en estos casos, los pacientes que ya tienen una patología de base Deben tienen cuidarse más, claro. que tener mucho cuidado y más si presentan este tipo de patologías, de afecciones que podrían poner en peligro la vida del Claro, paciente. sí es. Señores, vamos a una pausa comercial, pero no le cambie porque queda mucho más de Impacto Saludable. Cada día trabajamos cultivando el bienestar de nuestra gente. Impulsado siempre por un sentimiento de amor y compromiso. Así somos, gente de trabajo, comprometidos siempre con lo tuyo y lo de todos. Somos Telenor.
Queridos pacientes, hoy les muestro un avance tecnológico que no es más que nuestro equipo de autoemisiones acústicas. Esta prueba la podemos realizar desde el nacimiento. Inmediatamente nace tu bebé, podemos detectar si hay algún problema de tipo auditivo. También podemos utilizarla en adultos y en adolescentes para evaluar eficazmente su audición. Junto a la tecnología vamos avanzando porque tú te lo mereces. Visítanos acá en nuestro consultorio del Centro Médico Dr. Valle, donde estamos a tus servicios. Después de los 40, la próstata lo cambia todo. La próstata es una glándula del aparato reproductor masculino y que a partir de los 40 años puede iniciar su crecimiento nueva vez, luego de que antes haya hecho su desarrollo. Luego de cumplir los 40, vuelve otra vez por los cambios hormonales a comenzar su crecimiento. Y esto va a ocasionar síntomas como dificultad para orinar, chorro débil, aumento de la frecuencia urinaria durante las noches, titubeo miccional, que consiste en durar un ratito y luego que sale el primer chorro de la orina y al final quedar goteando orina. Si tienes uno de estos síntomas, hablemos y busquemos una solución. Señores, estamos de vuelta con más de Impacto Saludable. Hoy conociendo sobre la colelitiasis, piedra en la vesícula. Yo sé que muchos de los que nos ven han pasado por este proceso y hoy conociendo un poquito sobre qué consiste y qué cosas usted debe de dejar de hacer. Antes de la pausa estuvimos conversando un poquito sobre cuáles pueden ser esas consecuencias, especialmente los pacientes que tienen algunas patologías de base. Doctor, cuéntenos un poquito también, ya después que se identifica que el paciente amerita un procedimiento quirúrgico, que tienen que extirparle la vesícula, lamentablemente, ¿el paciente puede vivir con esto o esto va a producir alguna limitación? Hay muchos pacientes que se preocupan porque no saben si pueden continuar con sus actividades cotidianas, si pueden seguir con su estilo de vida que tenía antes. Sí, claro. Hay muchos pacientes que tienen esa duda. En realidad la vesícula es un órgano que no es indispensable para la vida. Se puede retirar normalmente y simplemente un hecho de costumbre, 1 o 2 meses luego de la cirugía, limitar un poquito las grasas y luego de ahí el paciente sigue con su vida normal. ¿Puede hacer ejercicio, seguir con el trabajo que tenía? Sí, normalmente. Y más cuando se hace la cirugía laparoscópica, que actualmente es el gold estándar para extirpar la vesícula. Cuéntenos un poquito sobre este procedimiento, porque también eso es otra cosa. Sí. El paciente dice, ¿me van a abrir en canal o cómo me va? Entonces, en el caso de las mujeres, es la preocupación un poquito más en el caso de los hombres por el tema de la cicatriz y el tema estético. Claro. Porque la paciente no quiere que le dañen su abdomen, que se vean esa cicatriz o esos puntitos. Y que gracias a Dios la medicina ha ido avanzando un poco. Claro. Cuéntenos sobre en qué consiste ya en la parte quirúrgica este tipo de procedimientos. Sí, mira, este tipo de procedimiento, la laparoscopía, es una cirugía llamada de mínima invasión que se realiza a través de pequeñas incisiones en el abdomen. Por ejemplo, para la vesícula se utilizan entre 3 y 4 orificios pequeños de 0.5 centímetros a 1 centímetro, que son una cosa pequeñita. Okay. Entonces, a través de ahí uno utiliza unos instrumentos especiales llamados trocas y pinzas, que son especiales para realizar este tipo de procedimientos. Y ya así el paciente tiene una cirugía más estética, tiene menos riesgo de infecciones, el paciente se reincorpora más rápido a su vida cotidiana y eso es un plus para el paciente, para la mujer tanto y para el hombre. O sea, que el paciente no tiene que preocuparse
Así es que, señores, no se rehúsen a estos procedimientos. Hay muchos que lamentablemente se diagnosticó de forma fortuita, como Sí. decimos, y que el especialista le dice, mira, eso Hay que es operarlo. ideal que el paciente sea operado aún sin presentar síntomas. Dígase, se le descubrió, sabemos que tienes piedra aquí en la vesícula, se manda a cirugía y te dicen, mira, hay que operarte. Pero el paciente, como no siente ningún síntoma, decide darle larga a esto. ¿Esto sería correcto, darle larga o esperar a los síntomas? Mira, eso se ha discutido mucho en realidad, pero inmediatamente, lo recomendable, inmediatamente te hacen el diagnóstico de colelitiasis, el paciente debe acudir a una consulta para ser evaluado, para evitar complicaciones futuras a la llamada pancreatitis, es una enfermedad que es una enfermedad mortal, puede llevar al paciente a la muerte. Entonces, para uno evitar complicaciones futuras, uno prefiere al paciente operarlo aunque no tenga dolor. Inmediatamente se diagnostica de manera fortuita o un hallazgo casual, el paciente se prepara y se opera. 2 meses, 2 meses, un mes de limitar la grasa, no tanta, y ya el paciente es normal en la vida. Que sería mejor que un paciente Claro. que llegue con dolor, porque este paciente que llega de forma fortuita, que no tiene ningún síntoma, pero sí sabemos que tiene una patología quirúrgica, Sí. el abordaje no sería tan agresivo en el caso de un paciente que llegue en estado de gravedad. Sí, por ejemplo, la mayoría de pacientes que uno ve, principalmente en las emergencias, es con cólico biliar, hablando simplemente de la vesícula. Entonces, cuando tú tienes un cólico biliar, a veces la vesícula se inflama. Esta inflamación hace que la cirugía sea un poco más dificultosa, un poco más difícil. Entonces, para evitar que uno operar pacientes con vesícula inflamada, uno lo opera cuando el paciente está simplemente con dolor y no tiene inflamación. Pero se puede operar con inflamación. Solamente que la cirugía sea un poco más dificultosa, porque la inflamación genera frialdad de los tejidos. Los tejidos están un poquito más débiles y a uno agarrarlo con la pinza se hace un poquito más propenso a que se rompen y una serie de órganos que se pegan y se pegan a la vesícula. Entonces eso genera un poquito de dificultad, pero no imposible. Ok. ¿Cuáles otras patologías pudieran afectar la vesícula? Sabemos que con frecuencia las piedras en la vesícula, sin embargo, se escuchan casos de otros pacientes que también lo han operado de la vesícula, sin embargo, no ha sido por cálculos aquí. Sí, a veces los pacientes tienen lo que se llama pólipo vesicular, en este caso. El pólipo es un crecimiento hacia el interior de la vesícula que se considera que es una lesión premaligna. Inmediatamente se diagnostica este tipo de afección, también se decide operar para evitar un futuro cáncer. ¿Puede haber otra enfermedad que también pueda afectar o solamente estas? Por lo general, la vesícula se afecta de inflamación que no tiene que ver con las piedras. Puede ser una afección infecciosa de la vesícula, que es lo que le llaman colecistitis alitiásica, que no tiene que tener piedra. Ok. Nada más no se inflama por la piedra. También existen bacterias, principalmente el E. coli, Infecciones. que infectan e inflaman la vesícula. Señores, importantes estas informaciones. Doctor, ya unas últimas recomendaciones para cada uno de los que nos ven de cómo deben evitar este tipo de afecciones y en caso de padecerlas, ¿qué hacer? Para evitar las piedras en la vesícula, como la gente lo llama coloquialmente, debemos tener una rica dieta rica en fibra, mucho líquido, o sea, la hidratación, y limitar un poquito las grasas. Sabemos que los pacientes obesos son muy propensos también, aparte de las mujeres. Como mencioné, la paciente que están en embarazo, también los pacientes que tienen enfermedades como son la anemia drepanocítica o la falsemia, también son propensos a que formen cálculos en la vesícula. Señores, importante estas informaciones. Tomarla en cuenta inmediatamente e implementarla. Son cosas sencillas que podemos hacer y cambiar con el simple hecho de cambiar nuestro estilo de vida, pues nos evitamos muchísimas enfermedades. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros Siempre estas ustedes. informaciones. Cuéntenos dónde nosotros podemos obtener de sus servicios. Sí, mira, estamos ubicados en el Centro Materno Infantil. Damos consulta de lunes a jueves en horario de 2 a 6 p.m.
Bueno, señores, ya ustedes saben, si presentan algunas de estas enfermedades, ya saben dónde tienen que acudir. Hemos llegado al final de esta entrevista. Gracias a todos por su fiel sintonía. Recuerde seguirnos en las redes sociales Impacto Saludable y en nuestro canal de YouTube Impacto Saludable. Ahí podrán ver todas nuestras entrevistas disponibles. Y recuerde que los domingos son de Impacto Saludable, así es que nos vemos en una próxima.